A los 18 años debía graduarse, empezar una carrera o unirse al ejército. En cambio, se metió en una vida delictiva para alimentar a sus hermanos hambrientos durante la recesión de 2008. Decidí que si no podía ganar dinero legítimamente iba a ayudar a mi familia de alguna manera. Y empecé a meterme en casas y conocí a varios narcotraficantes y gente mala que todos querían armas, y eso era lo que yo buscaba. Y lo que siguió fue una espiral hacia la oscuridad. Invasiones armadas a casas, clubes de motociclistas fuera de la ley y muros de prisión que se convirtieron en su segundo hogar. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué lo hizo detenerse y alejarse del borde? Esta es la historia de un peleador, no solo en el ring, sino por su vida. Algunos se forjan en el fuego, otros en algo más oscuro. La historia de Rich H. inicia con supervivencia y una lucha no elegida, no con gloria. Nacido el 7 de febrero de 1990 en el gélido estado de New Hampshire, Rich llegó a un mundo que ya estaba en su contra. Nací, crecí y viví casi toda mi vida en un pequeño pueblo del suroeste de New Hampshire. Su madre, con solo 13 años, era una niña y no estaba lista para criar a un hijo. Cuando Rich H. empezó a recordar, el sistema ya había intervenido. Con 2 años y medio, los separaron de su madre porque debían decidir su destino tras nacer en el caos. Así que nací el 7 de febrero de 1990, hijo de una mujer, Michelle, que tenía 13 años cuando me tuvo. Me separaron de ella cuando tenía aproximadamente 2 años y medio y me pusieron en un tipo de agencia privada de acogida. ¿Dónde se coloca a un niño así y quién ayuda cuando una familia se desmorona? Quienes lo conocieron cuentan que Herbie y Gretchen, una pareja mayor, lo acogieron cuando nadie más lo hizo. Tenían una hija que ya tenía 10 años más y vivía lejos de la tormenta que siguió. Rich creció atrapado entre 2 mundos, uno seguro pero sin pertenencia y otro que lo perseguía con promesas y visitas incumplidas. Así que de alguna manera fui criado por una generación anterior a la de todos los amigos y personas con las que crecí. Me trataron distinto. Porque su madre biológica nunca se fue. No, ella se aparecía como un fantasma, sonriendo o llorando, pero siempre con la misma falsa esperanza. Mi madre biológica podía visitarme hasta mis 18 años, venía y de algún modo jugaba con mi mente. Ella siempre me decía que, ya sabes, cuando cumpliera 18 años o cuando pudiera, iba a venir por mí. Íbamos a ser una familia de nuevo, íbamos a, ya sabes. Y yo siempre me aferré a eso y nunca realmente me permití desarrollar un apego verdadero a mi familia adoptiva. En ese espacio entre lo que tenía y lo que anhelaba, nació un fuego que no se apagaría. Por eso, a los 7 años, Rich no jugaba en la liga infantil ni veía caricaturas. Aprendía a pelear y dominar. Empecé en las artes marciales en una escuela de Kempo de estilo duro en Keene, New Hampshire, la ciudad más cercana. Y terminé practicando artes marciales durante 11 años en total hasta que cumplí 18. Mientras él crecía en fuerza, su reputación también lo hacía. 3 cinturones negros en 23 estilos diferentes y más de 300 peleas competitivas con menos de 30 derrotas. Incluso los campeones se enfrentan demonios invencibles. No importaba cuántos trofeos ganara Rich, había luchas internas que ningún premio solucionaba. A los 14 años, mientras sus compañeros pensaban en videojuegos y novias, Rich ya trabajaba en granjas, lanzando pacas de heno antes del amanecer y viajando en camiones de bomberos como bombero junior, pues su padre adoptivo, bombero de tercera generación, exigía perfección. Mi papá fue muy inteligente y tuvo su negocio de electricidad por 50 años. Fue bombero toda su vida, al igual que su padre y abuelo en ese mismo pueblo. Era algo generacional. Yo también terminé haciendo eso. Pero la disciplina solo oculta hasta cierto punto. Y debajo de todo eso, Rich era una tormenta esperando estallar. Aunque el mundo veía a un chico rudo con cinturón negro y localizador, él luchaba internamente con los fantasmas de su pasado. Fantasmas le susurraban que no pertenecía ni tendría una familia real, lo cual no ayudaba. Esa escuela era una pesadilla porque no podía quedarse quieto ni concentrarse en las lecciones, solo sabía sobrevivir. Mientras otros adolescentes se desvelaban jugando,
Rich trabajaba como portero en bares locales antes de poder beber legalmente. Empecé mi carrera en seguridad cuidando a uno de mis maestros de artes marciales cuando tenía como 17 años, mucho antes de que se suponía que debía estar en un bar. Por fuera, un joven con una misión, pero por dentro, un chico desmoronándose bajo el peso de su propia ira. Puedes pelear contra el mundo y todos, pero ¿qué pasa cuando la lucha es interna? A los 18 años, mientras otros apenas descubrían quiénes querían ser, Rich ya enfrentaba una batalla imposible de ganar solo. Las señales y advertencias eran claras, pero Rich no escuchaba por estar ocupado peleando con todo y consigo mismo. Y lo peor, esto apenas empezaba. ¿Qué es más peligroso que un chico con problemas de abandono? Un hombre que siente que ya no le queda nada por perder. Para 2008, Rich H. ya era ese hombre. A los 18 años estaba al borde de todo lo que había logrado. Mientras sus amigos acababan la prepa, Rich ya era bombero certificado y listo para entrar a edificios en llamas como su padre adoptivo. Para la mayoría eso habría sido suficiente, pero para Rich todavía faltaba algo. Algo que había estado buscando toda su vida. Familia. El tipo de familia que su madre biológica siempre le había prometido. A los 18 años muchas cosas cambiaron para mí. Aún afectado por lo de mi madre biológica, el día que cumplí 18 decidí darme de baja de la escuela, aunque solo me faltaban 2 créditos para graduarme. Al mudarse con ella, no halló el hogar que imaginaba. En cambio, encontró a 2 medios hermanos de solo 4 y 6 años sobreviviendo con chirios secos. La recesión de 2008 lo destruyó todo. No había trabajos, faltaba dinero y el refrigerador estaba vacío. ¿Y qué hace un hombre cuando su familia se está muriendo de hambre? ¿Qué hace cuando todas las puertas a un trabajo honesto se le cierran en la cara? Porque Rich intentó durante 3 meses. Buscó trabajo legítimo, pero sin diploma. Y en medio de una de las peores crisis económicas, nadie estaba contratando y la desesperación no espera. Empecé a consumir algo de alcohol y algunas drogas. Decidí que si no podía ganar dinero legalmente, ayudaría a mi familia de otra forma. Así comencé a robar casas. Y conocía a varios narcotraficantes y gente mala que todos querían armas, y eso era lo que yo buscaba. Así que el joven, que alguna vez estuvo en camino de convertirse en bombero, un protector, se convirtió en un depredador, por necesidad. Empezó a entrar en casas buscando armas para robar. Por un tiempo lo logró, pero la desesperación lo hizo imprudente y pronto cometió un error. Una noche de invierno entró a la casa de un vecino y la nieve lo delató. Tuve muchos problemas. Un día, por error, entré a la casa de mi vecino. Siguió las huellas hasta mi puerta y me enfrentó. Y estuvimos gritándonos un poco y al final él simplemente dijo: ya sabes, escucha, no voy a llamar a la policía, no voy a hacer nada de eso. Me dijo: solo devuélveme mis cosas y nunca volveremos a hablar. Tu madre, desesperada, llamó a la policía. Al llegar, los oficiales sorprendieron a Rich con armas robadas. Tal vez pensó que podría escapar de ellos en su moto de cross, pero la realidad fue más dura. Se estrelló y lo atraparon. A los 18 años, Rich H. fue condenado a 5 años de prisión y perdió la carrera de bombero que preparó desde los 14. Fui a prisión por primera vez y eso realmente arruinó mi carrera como bombero. En algún momento iba a intentar entrar al ejército. Eso lo arruinó. Tus padres adoptivos no vinieron, no pagaron la fianza ni ayudaron. Así que a los 18 años me arrestaron. Fui a la cárcel del condado. Mis padres adoptivos pensaban que debía enfrentar eso solo, así que no hubo fianza ni ayuda. Estuve en la cárcel del condado quizás 7 meses y luego decidieron darme una sentencia de prisión de 5 años. Ahora Rich estaba tras las rejas, no como bombero ni campeón de artes marciales, sino como convicto, y la prisión no lo rehabilitó, le enseñó otra cosa. Fue su escuela de supervivencia, donde la fuerza mandaba y la violencia era ley. Para mí, yo pensaba que los tribunales, todos, y la policía me habían hecho eso, y después de eso fui muy venenoso hacia ellos durante mucho tiempo.
Hasta hace poco empecé a cambiar mi opinión y comprensión sobre su trabajo. Ahí la autoridad era poder, no protección. Si piensas que la prisión lo quebró, no fue así. A los 23, cuando Rich salió, era más rudo y listo para enfrentar el mundo, así que hizo lo que muchos en su lugar hacen. Compró una Harley. Las motos son símbolos, no solo máquinas. Esa Harley lo llevó al mundo de los motociclistas fuera de la ley, a un club afiliado a uno de los clubes 1% más grandes de Estados Unidos. Cuando salí de prisión compré mi primera Harley y era una Sportster y le hice un montón de cosas. Era bastante rápida. Eso me llevó a ese ambiente y estilo de vida, conociendo gente de clubes de motociclistas. En ese mundo, Rich halló una hermandad, hombres que lo llamaban hermano y aceptaban sus cicatrices y pasado. Y en ese momento todavía estaba bastante enojado con la autoridad y estaba muy metido en eso. Yo estaba buscando esa hermandad y comunidad que había perdido al ya no poder dedicarme a lo de bombero, así que eso me absorbió. Pero lo que él no se daba cuenta en ese entonces, ese parche en su espalda, esa hermandad tenía un precio que pronto pagaría. El mundo al que entraba no era para la misericordia. Algunas hermandades salvan, otras destruyen. Para Rich H., los clubes de motociclistas fueron la familia que buscaba, pero esto tuvo un costo que aún no veía. Tras 3 años en un club afiliado, Rich se unió al verdadero negocio, uno de los clubes de motociclistas forajidos 1% más notorios de Estados Unidos. No era solo un pasatiempo, era vida. Terminé en un club afiliado a uno de los clubes de motociclistas 1% más grandes del mundo y después terminé ascendiendo a ese club y siendo miembro durante unos 5 años. Así que estuve en el club afiliado durante unos 3 años y hacíamos todo con el club más grande. Cualquier cosa que nos pidieran, la hacíamos. Una vida donde la lealtad era todo y la violencia siempre cerca. ¿Qué atrae a los hombres a estos clubes? Para Rich solo era hermandad, un lugar donde su pasado no importaba, donde a nadie le interesaba su tiempo en prisión y el parche en su espalda mostraba su pertenencia. Sin embargo, tras bambalinas no todo era motos y noches de bar. Fue genial durante mucho tiempo, todo eran fiestas, eventos e ir juntos a grandes semanas de motos y cosas así. La manera en que nos trataban era increíble. Entrábamos y nos daban bebidas gratis, la gente nos hablaba. Ya sabes, la gente nos daba cosas porque todos de alguna manera glorificaban ese estilo de vida. Existen programas como Hijos de la Anarquía que no son tan precisos, pero a la gente le encantan y se dejan atrapar por ellos. Aunque los programas de televisión glamorizan esa vida, la realidad era más brutal. Personas que no pertenecían se acercaban pensando que todo era diversión y fiestas, y eso hacía que la gente saliera lastimada dentro del club. Había reglas, y Rich las conocía bien. Incluso en un mundo que se suponía rechazaba las leyes de la sociedad, había códigos que no podía romper. Pero aquí está el giro. Rich siempre estaba empujando los límites. Bueno, se supone que son 1%, se supone que son súper rudos y que no siguen las reglas. Y siempre me quitaban el chaleco porque era un poco demasiado extremo, así que siempre estaba usando un chaleco de probate, que es lo que hacen como una especie de castigo, y te ponen a trabajar en eventos por hacer eso. Demasiado extremo para ellos, eso debería decirte algo. Cuando no andaba con sus hermanos, Rich trabajaba como seguridad en bares. Algo fácil para un hombre con su experiencia en peleas. Sus habilidades en artes marciales y su reputación le daban ventaja, pues ya muchos sabían quién era Rich y de lo que podía hacer. Pero cada noche en la puerta y salida con el club, Rich se hundía más, aunque los beneficios eran reales. Una hermandad nacional me permitía viajar a cualquier estado, entrar a una casa club y ser bien recibido. Como familia, comida gratis, una cama, protección. ¿Qué más querría un hombre? Pero no era gratis, porque con el parche venían obligaciones y expectativas. A veces, cuando se cuestionaba el honor del club, alguien tenía que encargarse, y Rich, él era a menudo ese alguien. Así que era muy político y no trataban muy bien a la gente, especialmente a las mujeres.
y personas que solo iban a fiestas con nosotros pero no eran del club. Y como dije antes, siempre he sido un protector, un defensor, así que realmente no me gustaba eso. Pero si piensas que ahí terminaron sus problemas, te equivocas. Tras 3 años libre y con reputación en la carretera, Rich fue atrapado otra vez. Una parada de tráfico de rutina, algo pequeño, algo de lo que la mayoría de la gente sale sin problemas, se convirtió en un evento que le cambió la vida. Primero placas vencidas, luego revisión. ¿Y qué encontraron? Unos nudillos de metal. Pero no eran solo nudillos de metal, tenían forma de hebilla de cinturón como esos. Rich nunca pensó que sería un delito grave, pero con sus antecedentes todo lo es. Y como todavía estaba en libertad condicional por su primera condena, el sistema fue implacable. Esta vez, 2 años y medio más en prisión. Así que una vez más Rich volvió tras las rejas, pero esta vez era mayor y más sabio y mucho más peligroso. La prisión ya no era novedad para él. Sabía las reglas. Resuelve tus problemas, no involucres a los guardias y nunca muestres debilidad. Y el sistema penitenciario de Nuevo Hampshire tenía su propio código. Un mundo donde la violencia podía estallar en cualquier momento y donde los débiles no sobrevivían mucho tiempo. Una vez que la policía sospecha de alguien tras un hecho, especialmente en pueblos pequeños de Estados Unidos, esa persona se vuelve un objetivo. Incluso con todas sus habilidades, Rich no era intocable. Y terminé firmando un acuerdo de 2 años y medio solo para que eso desapareciera. Si me hubiera quedado y peleado, habría estado en prisión más tiempo que simplemente aceptar el cargo extra y volver a casa. Así que hice 2 años y medio otra vez. No importa qué tan fuerte seas, los números siempre ganan, pero él lo logró. Luchó cuando fue necesario y aprendió a retirarse cuando no valía la pena. Para cuando salió, Rich había pasado casi una década tras las rejas y ni siquiera tenía 30 años todavía. Piensa en eso, 10 años de pelear, sobrevivir y nunca realmente vivir. 10 años en los que el mundo siguió adelante sin él. Solo tenía un parche de un club de motociclistas para mostrar. Aunque era libre, la guerra interna seguía porque el club lo esperaba para recibirlo otra vez. Y para un hombre como Rich, ¿a dónde más iba a ir? O eso pensaba él. Porque lo que viene después, esa tercera caída y el comienzo de algo diferente, finalmente lo obligaría a preguntarse, ¿era esta la vida en la que quería morir? ¿Cuántas veces puede un hombre empezar de nuevo antes de quebrarse? Para Rich H., ni 2 sentencias de prisión ni los años buscando hermandad fuera de la ley fueron suficientes para cambiar su rumbo. Porque después de esa segunda liberación regresó directamente al club, volvió al trabajo de seguridad y regresó a la única vida que tenía sentido para él, al menos un tiempo. En mi segundo día en prisión, pasé por la fila del almuerzo, donde hay una media pared y un pasillo tipo ganado para que te sirvan la comida en la charola. Tropecé con un cuerpo sangrando en el suelo, no sé si estaba bien. El tipo detrás de mí me empujó con su charola y dijo, sigue avanzando. Solo levanté la vista y seguí caminando. Ya sabes, eso es lo que haces, no te permiten decir nada, no te permiten ayudar a la persona. Trabajaba en carpintería, construyendo cosas para otros, aunque su vida se desmoronaba. Por las noches, él salía con el club, hacía guardia en bares y buscaba la adrenalina que lo mantenía vivo. Pero algo había cambiado. No lo suficiente para detenerlo, pero sí lo suficiente para hacerlo reflexionar. Luego llegó el COVID-19 y con ello el mundo cambió. Los bares cerraron, los trabajos de construcción se acabaron, la gente cerró sus puertas y, de repente, todas las formas en que Rich ganaba dinero desaparecieron. Ahora tenía una hija, Molly, de 5 años. Para la mayoría de los hombres, tener un hijo lo cambia todo y les da motivos para mejorar y esforzarse más. Pero para Rich... Pero incluso entonces me dieron una paliza varias veces, ya sabes, cuando juntaban a 5 o 6 tipos y te atacaban en una esquina oscura solo porque no les caías bien o por cualquier razón. Cuando llevas mucho roto, el amor no te cura de inmediato.
En cambio, él siguió viviendo la vida del club porque eso era lo que conocía: fiestas, motos, carreras y eventos, mientras su hija esperaba a un padre que aún no estaba listo para aparecer. Cuando nació Molly, realmente no me afectó de la manera en que debería haberlo hecho. La mayoría de las personas, cuando tienen un hijo y lo ven nacer, eso cambia algo en ellos que los hace querer ser mejores. Casi de inmediato, yo no tuve esa reacción. Yo estaba en medio de ser un imbécil y estaba metido en el rollo de los clubes y eso era más importante. Pero cuando el dinero se acabó y el club exigía más, regresó la desesperación. Pero si era honesto consigo mismo, no se trataba solo de dinero, también era cuestión de orgullo. Porque no quería admitir que estaba perdiendo la pelea, así que volvió a lo que conocía: el crimen. Esta vez no eran casas, eran negocios. Entraba, agarraba las cajas de dinero, cualquier cosa para mantenerse a flote y mantener la ilusión de que todavía tenía el control, pero las ilusiones se rompen. Una noche, al salir de un negocio que robó, la policía lo atrapó. Esta vez no solo fue robo, también le sumaron más cargos. Además, una moto robada, una escopeta, varios cargos que se acumularon rápidamente. Así que hubo mucho tiempo en el que no estuve ahí para ellas en absoluto, ni para su madre, ni para ella. ¿Dónde? Salir e ir a esa fiesta, o ir en ese paseo en motocicleta, o ir a ese evento era más importante que cuidar de ellas. Ahora Rich enfrentaba su tercera condena, 2 años y medio más en prisión. Pero esta vez algo era diferente, porque para ese momento su relación con la madre de Molly estaba destruida, permanentemente rota por años de promesas incumplidas y malas decisiones. Y de repente la hermandad del club ya no se sentía suficiente. Sentado en esa celda de prisión, Rich empezó a darse cuenta de lo que estaba a punto de perder, y no era el club ni su libertad, era su hija. Y cuando fui a prisión esta última vez, ella terminó conmigo por última vez y tuve que reflexionar mucho. Salí del club, les dije que ya había terminado y salí en buenos términos. Y ya sabes, todavía tengo algunos amigos con los que hablo de esa vida, de diferentes clubes y todo eso. Y todavía podría ir a un evento si quisiera. Y por primera vez hizo algo que habría parecido imposible antes de alejarse del club. Alejarse del club solo fue el inicio. En prisión, Rich empezó a enfrentarse y aceptar todo lo que había hecho. Porque durante años él había culpado a todos los demás, a su mamá, al sistema, a la policía, a su pasado. Pero ahora toda mi actitud cambió, le di prioridad a mi hija, empecé a trabajar en mí mismo como persona y en cómo trataba a los demás. No fui buena persona ni agradable desde los 18 años hasta la última vez que salí. No más excusas, no más esconderme detrás de la ira. Solo un hombre mirando su propio reflejo y dándose cuenta de eso. Si no cambiaba, su hija crecería sin un padre, o peor aún, lo visitaría detrás de un vidrio para siempre. Mientras otros reclusos buscaban drogas, peleas o política, Rich se mantuvo enfocado. Él planeaba, pensaba en Molly, y cuando salió, sabía que no podía regresar al mismo pueblo, a la misma gente, a las mismas tentaciones. Así que hizo algo radical, algo que nunca había hecho antes de irse. Al salir de la cárcel, Rich empacó lo poco que tenía y se mudó a Virginia, donde nadie lo conocía y podía empezar de nuevo. Tuve como 1 año y medio después de haber salido del club, después de haber empezado a cambiar mi actitud, para realmente reflexionar sobre hacia dónde iba en la vida y qué quería hacer y qué podía realmente hacer. Ahora que había arruinado mi vida de esta manera, decidí simplemente salir, alejarme. Estoy en Virginia para un nuevo comienzo. Porque a veces la única manera de reconstruir es quemar todo lo demás. ¿Pero sería suficiente? ¿Podría un hombre que había pasado su vida peleando, cabalgando y huyendo realmente dejar las armas y vivir en paz? Solo el tiempo lo diría. He tenido que reiniciar mi vida 3 veces, así lo afirma Rich H. y al escuchar su historia le crees.
Tras 10 años en prisión y 7 en uno de los clubes de forajidos más temidos de Estados Unidos, Rich ya no es el mismo que entró al sistema a los 18 años, pero la redención no es fácil, no es rápida y no llega sin fantasmas. Hoy Rich vive en Virginia, lejos del frío de New Hampshire, donde inició su historia. El aire húmedo es distinto y quizá por eso lo eligió. A veces, al construir una nueva vida, también necesitas un lugar nuevo. ¿Por qué Virginia? Porque Rich sabía que si se quedaba, el peso de su vida pasada, el club, las peleas y crímenes lo arrastrarían de nuevo. Así que dejó todo atrás, excepto una cosa, su hija Molly. Si algo hizo que Rich tomara otro camino, fue ella. Ahora él habla con ella casi todos los días por videollamada, usando filtros de Facebook y juegos para hacerla reír, porque ser un buen papá a la distancia es todo lo que tiene ahora, pero está esforzándose más que nunca antes en su vida. Trabaja como carpintero, toma empleos de seguridad cuando puede y usa sus habilidades mecánicas para salir adelante, evitando personas y lugares que lo pondrían en problemas. Pero hay más en esta nueva vida que solo trabajo. Por primera vez, Rich está en una relación sana, una que no se basa en la violencia y el caos. Ahora busca algo distinto: respeto, estabilidad y paz.